Hay días que no empiezan. Se revelan. Y aquel fue uno de esos. Porque a veces, lo más importante no entra por la puerta, sino que está esperando afuera, llorando, silenciosamente. Ese día, yo había salido temprano del trabajo. El cielo estaba cubierto con ese gris que no amenaza lluvia, pero sí recuerdos. Y justo cuando crucé frente a mi antigua escuela primaria, la vi. Una señora, sentada en la banqueta de enfrente. Cabello canoso, suelto, blusa beige arrugada, y las manos temblorosas sobre las piernas. Lloraba, no como quien busca atención. Lloraba como si el mundo no la viera más. Yo iba manejando, pero algo en su figura me obligó a frenar. No sabía por qué. Solo supe que tenía que hacerlo. Me acerqué, bajé el vidrio, y le dije con voz suave: ¿Se encuentra bien, señora? Ella levantó el rostro, y por un segundo, sentí que la conocía. Pero no, era imposible. ¿Quiere que la lleve a algún lado? Ella dudó, y luego asintió con una gratitud tímida, rota. Se subió al auto despacio, como quien no ha sido invitada a nada en mucho tiempo. Y mientras encendía el motor, ella murmuró: Gracias, joven. Yo, ya no sé ni por qué vine. Esa frase se me quedó clavada. No quise incomodarla, así que manejé en silencio un par de cuadras. Pero había algo en su voz que me jalaba hacia atrás. Hace un tiempo que ya no recordaba. Y entonces, sin saber bien por qué, le pregunté: ¿Vino por alguien? Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, como de quien ya no espera respuestas. Vine por mí, por lo que fui aquí, hace muchos años. Y apuntó, sin mirar, hacia la escuela. Esa escuela, la misma donde aprendí a escribir, a leer, a no rendirme. La misma donde alguna vez, una mujer con voz firme y ojos cansados, me enseñó que no todos los héroes usan capa. Pero en ese momento, no lo vi venir. Solo seguí manejando, con el corazón apretado y la mente revuelta. ¿Usted fue maestra? Pregunté, con cautela. Ella tardó, y luego dijo: Fui, durante 40 años. Pero nadie recuerda eso. Ya no. Y bajó la mirada. El coche se llenó de un silencio que pesaba más que el tráfico. Yo quería decir algo, algo que le quitara ese peso de encima, pero no encontraba las palabras. Así que, como por instinto, pregunté: ¿Cómo se llama usted? Ella dudó, y dijo: No importa. Ya nadie lo pregunta. Eso fue como un golpe seco. ¿Quién era esa mujer, que parecía llevar consigo todas las despedidas del mundo? Fue entonces que recordé algo. Una voz, una frase, un cuaderno con dibujos torpes, y una mujer al final del salón, que una vez me defendió. Pero no podía ser ella. ¿O sí? Decidí llevarla a donde ella quisiera. Y cuando le pregunté a dónde iba, ella solo dijo: No tengo prisa. Solo quería volver a mirar lo que ya no me pertenece. La llevé al parque, el mismo donde hacíamos festivales del Día de la Madre, donde alguna vez bailé, temblando de nervios, frente a todos. Y ella me guiñó el ojo desde la primera fila. ¿Podía ser? Me estacioné, bajamos, y nos sentamos en una banca bajo un árbol viejo. Ella respiró profundo, y dijo: Aquí. Fue la primera vez que lloré por un alumno. Guardé silencio. Tenía 8 años, continuó ella. Llegó con los zapatos rotos, y el alma aún más. Yo le pregunté si todo estaba bien, y él solo me dijo: Maestra, hoy no pude desayunar. Hizo una pausa larga. Ese día aprendí que hay cosas que no vienen en los libros, que hay lecciones que se dan con los ojos, con los abrazos, con la presencia. Yo ya no respiraba normal. El corazón me latía fuerte, demasiado fuerte, porque esa historia me era familiar, muy familiar. ¿Cómo se llamaba ese niño? Me atreví a preguntar. Ella volteó, con una ternura infinita, como si no solo me viera a mí, sino también al niño que fui. Y dijo: No lo sé, pero nunca lo olvidé. Me quedé mudo. Las manos me sudaban, y una parte de mí quería salir corriendo, porque si era quien yo pensaba, yo no estaba listo para saberlo. Ella cerró los ojos y murmuró:
A veces sueño que vuelvo a dar clase, que hay risas, colores, pequeños corazones corriendo por el salón. Y otras veces, sueño que alguien me dice gracias. Solo eso. Hay días que no empiezan, se revelan. Y aquel fue uno de esos. Porque a veces, lo más importante no entra por la puerta, sino que está esperando afuera, llorando, silenciosamente. Ese día, yo había salido temprano del trabajo. El cielo estaba cubierto con ese gris que no amenaza lluvia, pero sí recuerdos. Y justo cuando crucé frente a mi antigua escuela primaria, la vi, una señora, sentada en la banqueta de enfrente, cabello canoso, suelto, blusa beige arrugada, y las manos temblorosas sobre las piernas. Lloraba, no como quien busca atención, lloraba como si el mundo no la viera más. Yo iba manejando, pero algo en su figura me obligó a frenar. No sabía por qué, solo supe que tenía que hacerlo. Me acerqué, bajé el vidrio, y le dije con voz suave, ¿se encuentra bien, señora? Ella levantó el rostro, y por un segundo, sentí que la conocía. Pero no, era imposible. ¿Quiere que la lleve a algún lado? Ella dudó, y luego asintió con una gratitud tímida, rota. Se subió al auto despacio, como quien no ha sido invitada a nada en mucho tiempo. Y mientras encendía el motor, ella murmuró, gracias, joven. Yo, ya no sé ni por qué vine. Esa frase se me quedó clavada. No quise incomodarla, así que manejé en silencio un par de cuadras. Pero había algo en su voz que me jalaba hacia atrás. Hace un tiempo que ya no recordaba. Y entonces, sin saber bien por qué, le pregunté, ¿vino por alguien? Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, como de quien ya no espera respuestas. Vine por mí, por lo que fui aquí, hace muchos años. Y apuntó, sin mirar, hacia la escuela. Esa escuela, la misma donde aprendí a escribir, a leer, a no rendirme, la misma donde alguna vez, una mujer con voz firme y ojos cansados, me enseñó que no todos los héroes usan capa. Pero en ese momento, no lo vi venir. Solo seguí manejando, con el corazón apretado, y la mente revuelta. ¿Usted fue maestra? Pregunté, con cautela. Ella tardó, y luego dijo, fui, durante 40 años. Pero nadie recuerda eso. Ya no. Y bajó la mirada. El coche se llenó de un silencio que pesaba más que el tráfico. Yo quería decir algo, algo que le quitara ese peso de encima, pero no encontraba las palabras. Así que, como por instinto, pregunté, ¿cómo se llama usted? Ella dudó, y dijo, no importa, ya nadie lo pregunta. Eso fue como un golpe seco. ¿Quién era esa mujer? ¿Que parecía llevar consigo todas las despedidas del mundo? Fue entonces que recordé algo. Una voz, una frase, un cuaderno con dibujos torpes, y una mujer al final del salón, que una vez me defendió. Pero, no podía ser ella. Oh sí, decidí llevarla a donde ella quisiera. Y cuando le pregunté a dónde iba, ella solo dijo, no tengo prisa. Solo quería volver a mirar lo que ya no me pertenece. La llevé al parque, el mismo donde hacíamos festivales del Día de la Madre, donde alguna vez bailé, temblando de nervios, frente a todos. Y ella me guiñó el ojo desde la primera fila. ¿Podía ser? Me estacioné, bajamos, y nos sentamos en una banca bajo un árbol viejo. Ella respiró profundo, y dijo, aquí. Fue la primera vez que lloré por un alumno. Guardé silencio. Tenía 8 años, continuó ella. Llegó con los zapatos rotos, y el alma aún más. Yo le pregunté si todo estaba bien, y él solo me dijo, maestra, hoy no pude desayunar. Hizo una pausa larga. Ese día aprendí que hay cosas que no vienen en los libros, que hay lecciones que se dan con los ojos, con los abrazos, con la presencia. Yo ya no respiraba normal. El corazón me latía fuerte, demasiado fuerte, porque esa historia me era familiar, muy familiar. ¿Cómo se llamaba ese niño? Me atreví a preguntar. Ella volteó, con una ternura infinita, como si no solo me viera a mí, sino también al niño que fui. Y dijo, no lo sé, pero nunca lo olvidé. Me quedé mudo.
Las manos me sudaban. Y una parte de mí quería salir corriendo. Porque si era quien yo pensaba, yo no estaba listo para saberlo. Ella cerró los ojos y murmuró: a veces sueño que vuelvo a dar clase, que hay risas, colores, pequeños corazones corriendo por el salón. Y otras veces sueño que alguien me dice gracias. Solo eso. Yo también. Porque el legado no siempre se mide en diplomas, sino en semillas que florecen. Mucho tiempo después, la llevé a casa esa tarde. Una casa humilde, pero limpia, llena de libros viejos y cartas de exalumnos que nunca se atrevieron a entregar. Me mostró una caja. Dentro había dibujos, cartas con caligrafía infantil. Una decía: gracias, maestra, por defenderme cuando todos me llamaban burro. Usted creyó en mí. Nunca lo olvidaré. Otra: perdón por romper el florero. No quería, pero no supe decir la verdad. Gracias por no gritarme. Yo no sabía que una vida podía caber en una caja. Pero ahí estaba, toda su historia. Y por un instante sentí rabia, por todos los que no la buscaron, por todos los que olvidaron. Pero también sentí esperanza, porque aunque nadie lo dijera en voz alta, ella había cambiado vidas, incluida la mía. Antes de irme, le pregunté qué necesitaba. Ella solo sonrió. No necesito nada. Hoy ya tengo todo. ¿Y si quisiera algo? Insistí. Me miró, y con la voz más suave del mundo, dijo: solo prométeme que no dejarás que el mundo se olvide de los maestros, de los verdaderos, aquellos que aman, que se quedan después de la hora, que pagan de su bolsillo, que escuchan, que abrazan, que creen en quien nadie cree, los que no aparecen en las noticias, pero que salvan vidas todos los días. Asentí, conmovido, transformado. Y esa noche empecé a escribir esta historia, para que el mundo la recuerde. No dormí esa noche. Algo se había removido en mi interior, como si todas las veces que pasé frente a una escuela sin mirar, ahora se juntaran para cobrarme el olvido, porque había muchas cosas que no recordaba. Fechas, nombres, materias. Pero sí recordaba la voz de la maestra Rivera, su manera de llamar la atención sin alzar la voz, su ternura al explicar por quinta vez el mismo problema, su paciencia. Y eso nunca se borra. A la mañana siguiente, desperté con una idea en la cabeza, un impulso, una urgencia que no podía ignorar. Fui a la papelería del barrio, compré cartulinas, plumones, tijeras, como si algo en mí quisiera volver a ser niño. Luego pasé por un café, y por flores. Me dirigí a la escuela, otra vez, pero esta vez con un propósito. Cuando llegué, el portero me miró con sorpresa. ¿De nuevo usted? Asentí, sonriendo. ¿Está la directora? Esperé unos minutos, y al fin me recibió una mujer joven, de unos 40, vestida con formalidad, pero con ojos curiosos. Le conté todo, desde el encuentro hasta las cartas en la caja. Ella escuchó con atención, y al final solo dijo: ¿qué tiene en mente? Le propuse un homenaje. No un evento grande, no cámaras, ni discursos largos, solo una reunión, con los que alguna vez fueron sus alumnos, los que aún recordaban, los que aún llevaban dentro la voz de la maestra Rivera. La directora sonrió. Puedo ayudarle a contactar a algunos, pero esto lo tiene que liderar usted. Acepté, con un nudo en la garganta. Pasé los días siguientes recorriendo calles, tocando puertas, buscando en redes, llamando a números viejos. Muchos ya no vivían ahí. Otros habían muerto. Y algunos simplemente no quisieron volver. Pero hubo quienes lloraron al escuchar su nombre. Quienes dijeron: claro que sí, yo voy. Y quienes me preguntaron si podían llevar a sus hijos, para que conocieran a la mujer que les cambió la vida. El día llegó. Era un sábado nublado, con olor a tierra mojada y hojas viejas. La escuela abrió sus puertas. Los pasillos se llenaron de pasos conocidos, de risas nerviosas, de abrazos que tardaron décadas en llegar. Y en medio del patio, una silla, vacía, esperándola. Fui por ella. Toqué la puerta de su pequeño cuarto en la azotea. Cuando me vio, sonrió con dulzura.
¿Otra vez tú? Hoy no vengo solo. Ella frunció el ceño. ¿Qué pasa? Venga. Hoy va a recibir la clase más hermosa de su vida. La llevé en auto. Durante el trayecto, no dije mucho. Ella iba mirando por la ventana, con los ojos brillantes. Cuando llegamos, se detuvo. ¿Dónde estamos? En su segunda casa, maestra. Entramos. El silencio era absoluto, hasta que alguien aplaudió. Y luego otro. Y otro más. Hasta que el patio entero estalló en aplausos, en lágrimas, en memorias vivas. Ella se quedó de pie, temblando. Yo me arrodillé a su lado, y le susurré. Esto es por usted. Pasó entre los presentes, como si caminara entre fantasmas del pasado. Uno por uno se acercaban a abrazarla, a darle cartas, a mostrarle fotos de hijos, diplomas, libros. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Usted fue la primera persona que me vio. Por usted no abandoné la escuela. Ella lloraba, no como antes, no con la nostalgia de lo perdido, sino con la emoción de lo sembrado. Uno de sus exalumnos se paró al frente. Era abogado ahora. Vestía traje, pero hablaba con la voz del niño que había sido. Cuando tenía 7 años, me orinaba en clase por miedo. Los otros niños se reían. Ella me tomó de la mano, me llevó al baño, me cambió con ropa de su propio hijo. Y nunca dijo nada. Guardó mi dignidad. Y desde ese día, quise ser alguien digno de su confianza. Otro subió con guitarra. Le cantó una canción que había compuesto solo para ella. Una melodía suave, con palabras que decían lo que todos sentíamos. Gracias, maestra, por las veces que no dormiste, por las veces que lloraste sin que lo notáramos. Gracias por no rendirte, aunque el mundo no supiera tu nombre. Ella no podía más. Sus manos temblaban. Su corazón, también. La directora se acercó. Tenemos algo más. Sacó una carpeta. Y leyó en voz alta. Por su entrega. Por su dedicación. Por su amor incondicional a la enseñanza. Esta escuela otorga el nombre del aula principal. A la maestra Ana Rivera Hernández. Y al fondo, colocaron una placa dorada. Ella se tapó la boca con las manos. Y soltó un sollozo. Nunca quise reconocimiento, susurró. Por eso lo merece tanto, le respondí. El sol ya caía, y el cielo se pintaba de naranja. La maestra Rivera se sentó en su nueva aula. Miró las paredes, las bancas, la pizarra, y dijo algo que nunca olvidaré. Me voy tranquila. Ahora sé que no enseñé en vano. Esa noche, al dejarla en casa, me abrazó, como una madre, como una amiga. Como un faro que se apaga, pero deja luz por siempre. Gracias por no olvidarme, me dijo. Gracias por enseñarme a recordar. Esa fue la última vez que la vi. Murió 3 meses después, en paz, rodeada de cartas y de amor. Y hoy escribo esto, no solo para contar su historia, sino para recordarte a ti, que si alguna vez tuviste un maestro que te cambió la vida, búscalo. Dile lo que nunca dijiste. Hazlo antes de que sea tarde, porque hay silencios que no se perdonan. Después de su partida, algo dentro de mí cambió para siempre. No era solo el duelo por una maestra. Era como si todo lo que ella me había enseñado hubiera despertado finalmente. Empecé a ver a los maestros de otra forma. Los de la calle, los de las noticias, los de las escuelas olvidadas. Y sobre todo, los que no enseñan con títulos, sino con ejemplo. Una tarde, pasé por la misma escuela. La placa con su nombre seguía allí, reluciente, eterna. Pero algo más me llamó la atención. Un grupo de niños estaba saliendo de clase, y entre ellos, un pequeño que caminaba solo, con la mochila rota y los zapatos desgastados. Tenía el mismo andar que yo a su edad, la misma mirada baja, el mismo silencio. Me detuve. Lo observé cruzar la calle. Y cuando estuvo a punto de doblar la esquina, se detuvo, se volvió, y me miró. Por un instante, nuestros ojos se encontraron, y juro que vi en él una historia entera pidiendo ser escrita. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció, y esa noche, no pude dormir, porque entendí algo que me revolvió el alma. Todos los días hay niños como él, esperando a que alguien los vea,
Alguien que no pase de largo. Alguien que no diga no es mi problema. Alguien, como la maestra Rivera. Pasaron semanas, y el recuerdo de aquel niño no me dejaba en paz. Así que un día, me acerqué a la directora. ¿Puedo ofrecer algo aquí? ¿Cómo qué? Un taller. De lectura, de escritura, de historias. Para los niños que necesiten un espacio. Ella sonrió. Te está llamando, ¿verdad? Desde hace mucho. Así nació el pequeño taller Luz de Tiza. Una sala modesta. Unas cuantas bancas, hojas, lápices de colores. Y un puñado de niños que no sabían por qué estaban ahí. Pero que, poco a poco, empezaron a quedarse. Y a hablar. Y a confiar. Hubo una niña que nunca levantaba la mirada. Hasta que un día, escribió una carta entera sin errores. Y me la entregó como si fuera un tesoro. Nadie me había dicho que escribo bonito, susurró. Otro, que no hablaba, empezó a contarme historias inventadas. Mi papá era astronauta, decía. ¿De verdad? No, pero en mi cabeza sí. Y en su cabeza, todo era posible. Empezaron a venir más. Unos por curiosidad, otros por escape. Y cada uno traía en la mochila algo más pesado que libros. Problemas en casa, hambre, miedo. Pero ahí, dentro de ese salón con olor a papel y esperanza, todo eso se hacía más liviano. Yo no tenía título de maestro. No sabía de pedagogía, ni de planes de estudio. Pero tenía memoria. Y la voz de una mujer que me enseñó que enseñar no siempre es explicar. A veces, es simplemente estar. Sostener la mirada. Ofrecer silencio. Escuchar con el alma. Una tarde, una señora se acercó al taller. ¿Usted es el que da las clases? Intento. Me abrazó sin previo aviso. Mi hijo me pidió que viniera a darle las gracias. Dice que aquí se siente visto. Dice que aquí no se le olvida. Y en ese instante, supe que algo estaba bien. Un día, entre todos los papeles y dibujos de los niños, encontré una hoja que me hizo llorar. Un niño había escrito: cuando sea grande, quiero ser como el Señor que nos deja escribir sin miedo. No puso mi nombre, y eso fue lo más hermoso, porque no se trataba de mí. Se trataba de lo que una sola persona puede despertar en otra, cuando se atreve a ver. Con los años, el taller creció. Llegaron voluntarios, libros donados, apoyo de algunos vecinos. Y aunque el espacio seguía siendo pequeño, la voz que allí se tejía era inmensa. Una voz colectiva, de historias nuevas, de futuros posibles. Cada vez que entraba, me detenía frente a la placa de la maestra Rivera. Le hablaba en silencio, como si estuviera ahí, entre los pasillos. Hoy una niña leyó en voz alta por primera vez. Hoy un niño inventó un final feliz. Hoy alguien rió. Y en mi mente, podía oírla decir: eso es enseñar. Un día, sin planearlo, recibimos una visita especial. Una mujer joven, periodista. Había escuchado del taller. Quería hacer un reportaje. ¿Por qué hace esto? Me quedé en silencio. Y luego respondí: porque alguien lo hizo por mí. Cuando nadie más lo hacía. El reportaje se publicó. Y con él, llegaron cartas, mensajes, gente queriendo ayudar. Pero también, llegó una carta que me desarmó por completo. Era de un exalumno de la maestra Rivera, desde otro país. Su historia me hizo llorar. No sabía que había muerto. Ella me salvó la vida cuando tenía 11 años. Me enseñó a no rendirme. Y aunque la vida me llevó lejos, nunca la olvidé. Y entonces entendí. Las semillas que ella plantó habían germinado en rincones que ni ella imaginó. Había luz en cada niño que tocó. Y esa luz, ahora era un incendio de esperanza. Hoy, si cierro los ojos, puedo verla, sentada en su silla, mirándome con esos ojos de maestra eterna. Y puedo oír su voz. Sigue. Hay muchos por los que nadie pregunta. Hay niños esperando ser nombrados. Y yo sigo. Porque a veces, una sola maestra basta para cambiar generaciones enteras. Y a veces, una sola historia basta para encender todas las otras. Pasaron algunos años. El taller seguía en pie, con paredes ahora más decoradas, con niños que crecían, y otros que llegaban buscando su primer refugio. Pero lo que nunca cambió
Fue esa sensación de estar haciendo algo que trascendía, como si cada lápiz entregado fuera una semilla, y cada historia contada, una flor que alguien no había podido ver antes. Un día de invierno, mientras ordenaba las hojas de ejercicios, una señora mayor entró al aula. Caminaba despacio, llevaba un chal viejo, y en sus ojos, una tristeza antigua. ¿Aquí es donde los niños escriben? Sí. ¿Busca a alguien? No. Solo. Quise ver con mis propios ojos. Me invitó a sentarme afuera. ¿Usted conoció a la maestra Rivera? Me quedé helado. Sí. Fue mi maestra. Y algo más. Ella sonrió con una ternura inexplicable. También fue mi hermana. Se me revolvió el corazón. La miré sin saber qué decir. Ella sacó de su bolso una pequeña caja de madera. Esto es para usted. Lo encontró mi sobrino cuando limpiábamos la casa. No sé por qué, pero sentí que debía dárselo. La caja era antigua, y olía a tiempo guardado. Dentro había cartas, muchas, de alumnos que le habían escrito a la maestra Rivera a lo largo de los años. Algunas firmadas, otras anónimas, todas llenas de amor. Gracias por no reírse cuando me equivoqué. Usted fue la primera que creyó que yo podía aprender. Cuando mi papá se fue, usted fue mi fuerza. Leí cada carta con el alma en la garganta. Era como si cada niño estuviera hablándome desde un rincón perdido de la historia. Como si los ecos de esas pequeñas confesiones fueran parte de una sinfonía secreta que ella había compuesto sin querer, y que ahora, por alguna razón que el destino entendía mejor que yo, me tocaba a mí continuar. Ella hablaba mucho de ti, me dijo su hermana, rompiendo el silencio. Decía que eras testarudo, pero que escondías un corazón grande. Yo no lo sabía. Claro que no, porque los mejores maestros nunca nos dicen lo que ven en nosotros. Nos dejan descubrirlo. Cuando se marchó, me quedé con la caja sobre las piernas, y una de las cartas llamó mi atención. Estaba escrita con una letra torpe, como si la hubiera hecho un niño con mucha dificultad. Gracias por no rendirse conmigo, por no mandarme al fondo del salón, por enseñarme que mi voz también importa. Algún día, quiero ser como usted. No tenía firma, ni fecha, solo esas líneas que me dejaron temblando, porque por un momento, sentí que podía haber sido yo quien la escribió. Esa noche, volví a leer la carta, una y otra vez, hasta que las lágrimas se confundieron con la tinta. Y ahí, en la oscuridad de mi cuarto, le hablé en silencio. Maestra, de verdad vio algo en mí. Cuando ni yo lo veía, empecé a escribirle, como si ella pudiera oírme. Le contaba sobre el taller, sobre los niños, sobre cada historia que florecía donde antes había solo miedo. Le contaba que a veces dudaba, que a veces quería rendirme. Pero entonces, alguien decía una frase, un gesto, algo tan mínimo, y volvía a creer. Le hablaba de un niño que solo dibujaba, hasta que un día, dibujó una puerta abierta. ¿Qué significa? Le pregunté. ¿Qué quiero entrar? Me dijo. Y lo entendí. No era una casa, no era una escuela, era el mundo, el que nadie le había invitado a entrar. Le conté sobre una niña que trajo una flor marchita, y la puso sobre mi escritorio. Es para usted. La recogí antes de que alguien la pisara, y me quedé sin palabras, porque eso era exactamente lo que hacía ella, rescatar flores antes de que fueran pisadas. Con el tiempo, el taller dejó de ser solo un lugar para escribir. Se convirtió en un espacio de revelaciones, donde los niños encontraban palabras para cosas que nadie les había enseñado a nombrar. Miedo, deseo, dolor, esperanza. Y yo, sin buscarlo, me convertí en el guardián de esas palabras. No como un maestro, sino como alguien que, por fin, había entendido lo que significa enseñar con el alma. Una tarde, una niña se me acercó. Tenía una libreta desgastada. Quiero que la lea, me dijo. Al abrirla, descubrí un cuento. Una historia de una niña que no hablaba, que se sentía invisible, hasta que conoció a una señora que le enseñó a escribir sus pensamientos. La historia terminaba así. Ahora sé que no necesito gritar para existir. Solo necesito que alguien escuche mi silencio. Levanté la vista.
Ella me miraba con los ojos brillantes. ¿Te inspiraste en alguien? En usted. Y ahí, algo se quebró dentro de mí. No por tristeza, sino por gratitud. Porque entendí que esa niña estaba escuchando en mí la misma voz que yo escuché en la maestra Rivera. Esa noche, escribí mi última carta. Querida maestra, a veces me siento lleno de dudas. Siento que no alcanzo, que no soy suficiente. Pero entonces recuerdo que usted tampoco era perfecta. Solo era constante, presente, humana. Y eso fue todo lo que yo necesité. Gracias por todo lo que sembró, por cada silencio que supo leer, por enseñarme a ver con el corazón, donde otros solo ven un niño más. El tiempo empezó a pasar más rápido. No sé si fueron los años, o si era yo, aprendiendo a mirar distinto. Lo cierto es que cada clase, cada mirada de esos niños, me hacía sentir que estaba justo donde debía estar. Una mañana, mientras barría el aula, encontré un dibujo arrugado detrás de una de las mesas. Era una hoja rota, con trazos torpes, un árbol sin hojas, debajo de un cielo gris. Y en la esquina, con letras pequeñas, yo también me rompo, pero nadie se da cuenta. Guardé ese dibujo en mi bolsillo, y pasé toda la clase con el corazón apretado. Al final del día, esperé a que todos se fueran, y en la puerta, un niño se quedó mirando. Era nuevo, casi no hablaba. ¿Tú hiciste esto?, le pregunté, mostrando el dibujo. Bajó la cabeza. No es nada. Claro que es. Es tu voz. Lo invité a sentarse, y le dije que a veces, lo que sentimos no cabe en palabras, pero sí en colores, en trazos, en gestos que parecen insignificantes, pero que dicen más que 1000 frases bien armadas. Él me miró como si no entendiera, o como si nadie le hubiera dicho algo así antes. ¿Y está mal romperse?, preguntó. No, lo que está mal es creer que uno tiene que pegarse solo. Esa frase quedó resonando en mi cabeza, porque pensé en mí, en cuántas veces me rompí, y fingí estar bien. En cuántos días fui a clases cargando mi propio árbol seco por dentro, esperando que alguien me regara sin yo pedirlo. Y entendí que ese niño, como tantos otros, no venía solo a aprender, venía a ser visto. Empecé a notar más cosas, pequeños gestos, párpados que parpadeaban demasiado, risas que sonaban forzadas, textos que ocultaban gritos entre líneas. Y empecé a preguntar más, no con palabras, sino con tiempo, porque a veces, lo que más necesita un niño es que alguien se quede 5 minutos más. Un día, le pedí a cada uno que escribiera una carta a su yo del futuro. Algo sencillo, una promesa, un deseo, una confesión. La mayoría escribió cosas como: quiero ser doctor. Espero tener una familia. No olvides reírte mucho. Pero una niña escribió algo que me dejó sin aliento. Por favor, no seas como los grandes. No te olvides de sentir. Y fue ahí, en esa frase, que me sentí cuestionado. Porque yo también, sin querer, había empezado a endurecerme. A veces el cansancio, las frustraciones, la rutina, nos vuelven piedra, sin que lo notemos. Y esa niña, con su letra temblorosa, me devolvió la ternura. Esa tarde, al cerrar el taller, me detuve frente al pizarrón, y escribí una sola palabra: sentir. Me prometí que no iba a dejar que los años me volvieran frío, que seguiría enseñando desde la herida, y no desde la armadura, porque los niños saben cuando fingimos, y lo que más los toca es lo que viene de la verdad. Días después, un exalumno volvió a visitarme. Ya era adolescente. Venía con su mochila colgando de un solo hombro y el pelo alborotado. Profe, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo olvidarte? Sonrió. Estoy en segundo de prepa. Y estoy escribiendo un libro. ¿Un libro? Sí, sobre un niño que no hablaba, hasta que alguien lo escuchó sin apurarlo. Me quedé callado. ¿Y qué quieres hacer con ese libro? Dedicárselo a usted. Y ahí entendí algo. Los maestros no siempre ven el fruto de lo que siembran. A veces, pasa años después. A veces, nunca. Pero cada palabra, cada mirada, cada silencio sostenido con respeto, puede convertirse en una raíz profunda.
que sostiene a alguien cuando el mundo tiembla. Una mañana, recibí una carta sin remitente. Estaba escrita con tinta azul. Letra apretada. Asterisco maestro. No recuerdo muchas cosas de la primaria, pero recuerdo su voz, su paciencia, la forma en que nos dejaba equivocarnos sin miedo. Gracias por no haber tenido prisa. Gracias por no apagar mi luz, cuando apenas estaba aprendiendo a brillar. Asterisco. Lloré. No sé por qué. Tal vez por lo que callamos los maestros, por todo lo que damos sin esperar, por lo mucho que necesitamos, a veces, una palabra de vuelta. Pero sobre todo, porque entendí que uno nunca enseña en vano, y que cada gesto, cada presencia, cada mirada que no juzga, se queda, aunque el alumno se vaya. Con el tiempo, decidí guardar todas esas cartas, las de los alumnos, las que yo escribí a la maestra Rivera, las que nunca envié, las puse en una caja azul, y la llamé, la memoria del aula. Porque ahí estaba todo lo que la pizarra no mostraba. Todo lo que el boletín no registraba, las verdaderas notas, esas que el corazón guarda, aunque los años pasen. Una tarde, mientras organizaba papeles, vi un dibujo que había hecho uno de los niños. Era una silueta con alas, parado frente a una pizarra. Abajo, en letras grandes, mi maestro vuela sin moverse, porque nos enseña a volar sin despegar los pies. Y no sé si fue la frase, o el momento, pero me quedé mirando ese dibujo, como si fuera un espejo, y me vi, por primera vez, como los niños me veían, y sentí que, tal vez, al fin, yo también había aprendido a volar. Las estaciones cambiaban, y con ellas, también cambiaba la escuela. Nuevas generaciones, nuevos rostros, nuevas preguntas, y viejas heridas que aún dolían en los ojos de algunos niños. Pero algo se mantenía. Algo invisible, algo que no estaba escrito en los manuales, ni en los calendarios escolares. Era el silencio antes de empezar la clase, las miradas que buscaban aprobación, los recreos que escondían soledades, los cuadernos doblados donde alguien dibujaba más que escribía. Y también estaban esas cosas, que solo los maestros notan, como la forma en que un niño arrastra los pies, o como una niña abraza su mochila como si fuera su escudo. Un lunes cualquiera, llegó una niña nueva. Lucía distinta, no por su ropa, ni por su peinado. Era algo en su forma de mirar, como si todo le diera miedo, como si hubiese aprendido a leer el peligro antes que las letras. Se llamaba Elena. Durante días no dijo una sola palabra. No respondía en clase. No levantaba la mano. No se acercaba a nadie. Pero cada vez que yo explicaba algo, ella me observaba con una intensidad, como si tomara apuntes con el alma. Un día, mientras todos estaban en el patio, regresé al aula a buscar mi libreta. Y la vi, sentada sola, frente a su hoja en blanco, con el lápiz apoyado en los labios. ¿No quisiste salir, Elena? Se encogió de hombros. Me gusta el silencio. ¿Y el recreo? Me da miedo. Me senté a su lado, sin decir mucho. A veces, el simple acto de acompañar es más fuerte que cualquier discurso. ¿Puedo hacerte una pregunta?, me dijo de pronto. Claro. ¿A ti también te dolía venir a la escuela cuando eras niño? Y ahí, el tiempo se detuvo, porque esa pregunta no estaba en el programa. No era parte del examen. No había una respuesta correcta. Solo una verdad que me apretó el pecho. Sí, Elena. A veces me dolía. Mucho. Ella asintió, como si necesitara confirmar que los adultos también sentían. Le conté que de niño me escondía en la biblioteca, que fingía estar leyendo, para no tener que hablar con nadie. Le conté que tuve una maestra, que nunca me obligó a hablar, pero siempre me hizo sentir escuchado, y que gracias a ella, hoy yo estaba ahí. Elena no dijo nada, pero su respiración cambió. Su cuerpo, tenso hasta entonces, se relajó, y por primera vez, dibujó una línea en su hoja. No era una palabra, ni un dibujo, era un gesto, un comienzo. Desde ese día, algo en ella comenzó a florecer. No de golpe, no como en las películas, sino como en la vida real, con pausas, con retrocesos, con días en los que parecía que no avanzaba. Y de pronto,
Una sonrisa. Recuerdo una tarde lluviosa. De esas que parecen robarle el color a todo. Ella llegó con su cuaderno en la mano. ¿Puedo leerle algo? Claro que sí. Abrió la primera hoja. Y comenzó. Hoy entendí que no soy invisible. Porque cuando alguien te llama por tu nombre, algo dentro de ti despierta. Y cuando te escuchan, aunque no hables, algo dentro de ti empieza a cantar. Me quedé en silencio. No por falta de palabras, sino por respeto al milagro. Porque eso era. Un milagro. No de los que aparecen con luces, sino de los que se dan. Cuando alguien se atreve a mirar más allá del silencio. Y entendí que la educación no es solo transmitir contenido, es acompañar procesos. A veces lentos, a veces invisibles, pero siempre sagrados. Porque estamos formando personas, no productos. Un día, vi a Elena en el recreo, jugando, riéndose, corriendo como si su cuerpo recién descubriera la ligereza. Y supe que ese día no lo iba a olvidar. No porque fuera extraordinario, sino porque era la prueba de que todo lo que sembramos, tarde o temprano, florece. Un colega se me acercó. ¿Qué hiciste con esa niña? Ahora hasta quiere leer en voz alta. No supe qué decir, porque no hice nada. Solo estuve. Y a veces, eso es lo más difícil. Una tarde, al terminar la clase, encontré una nota en mi escritorio. Era de Elena. Gracias por no rendirse conmigo. Gracias por esperar mi voz, cuando yo misma creía que ya no la tenía. Y esa frase me derrumbó, porque todos los maestros, en algún momento, necesitamos que alguien nos diga eso. Guardé esa nota en mi caja azul, la que llamaba la memoria del aula. Y me senté solo, en el silencio del salón vacío. Afuera llovía, y sentí algo dentro de mí, como si una parte vieja y herida finalmente se hubiese sanado. Tal vez, los alumnos no vienen solo a aprender. Tal vez también vienen a enseñarnos cómo volver a sentir, cómo volver a creer, cómo volver a confiar. Y en el caso de Elena, ella me enseñó algo que ningún libro traía. La voz no nace en la boca, nace en el alma, cuando alguien te hace sentir visto. Pasaron los años. Elena creció, cambió de grado, cambiaron sus cuadernos, su letra, su forma de mirar el mundo. Y un día, se fue, como se van todos, como se van los niños cuando ya no lo son, aunque uno desee retenerlos un poco más. Recuerdo haberla visto por última vez al final de ciclo, con su mochila cargada, pero su alma más liviana. Se acercó y me dijo, «Gracias por enseñarme que los silencios también pueden hablar». Yo le respondí que ella me había enseñado lo mismo. Nos despedimos sin dramatismos. Pero mientras se alejaba, sentí que algo dentro de mí también se alejaba. Los maestros vivimos eso muchas veces. Decimos adiós sin ceremonia, sin saber si nos recordarán, sin saber si dejamos huella, y sin tener tiempo de preguntar, porque otros rostros llegan, otras historias comienzan, y uno no puede aferrarse. Pero a veces, el destino nos guarda una sorpresa, una de esas que no están en los planes, ni en los calendarios, ni en la lógica, una sorpresa con forma de reencuentro. Y eso fue lo que pasó años después. Era una mañana fría de invierno. El viento mordía los dedos. Las hojas secas bailaban en las banquetas. Y yo había salido más temprano que de costumbre. Tenía una reunión. Y no quería llegar tarde. Pero al cruzar frente a la escuela, vi algo que me detuvo. Una mujer, sentada en la banqueta, llorando. Tenía el rostro entre las manos, los hombros temblorosos, y un cuaderno en el regazo. Pasaban coches, pasaban alumnos, pero nadie se detenía. Y yo sentí algo, como un llamado, como una cuerda que tiraba de mi pecho. Me acerqué con cuidado. ¿Está usted bien? La mujer alzó el rostro, y por un instante, el tiempo colapsó. Era ella, Elena, pero no la niña, no la que se escondía en los recreos. Era una mujer, con ojos que ya habían llorado demasiado, pero con la misma mirada de entonces. Elena, y cuando dije su nombre, algo en ella se rompió del todo. Se tapó la boca, lloró sin reservas, como si llevara años aguantando. No puedo creer que sea usted, ni yo que seas tú. Nos quedamos ahí,
En silencio, como dos sobrevivientes que se reconocen. La ayudé a levantarse. Y la invité a subir al coche. No pregunté nada. No hizo falta. A veces, el alma habla antes que las palabras. Nos quedamos en el auto, frente a la escuela, mientras afuera el mundo seguía su curso. ¿Qué haces aquí, Elena? Ella apretó el cuaderno. Vine a inscribir a mi hijo. Pero no pude entrar. ¿Por qué? Porque me dio miedo. Porque de pronto volví a ser aquella niña. Y pensé que él iba a sufrir lo mismo. Me miró. Y entonces, apareciste tú. Suspiré. Porque entendí algo que no había entendido antes. Que lo que sembramos no solo florece en nuestros alumnos. A veces florece en sus hijos. En sus elecciones. En sus miedos. Y en sus recuerdos. ¿Te puedo contar algo? Me dijo, con voz temblorosa. Claro. Abrió su cuaderno. Y me mostró una carta. Estaba escrita con letra apretada. Cuidada. Llena de emoción. Es para mi hijo. Iba a dársela cuando lo inscribiera. Pero me paralicé. ¿Quieres escucharla? Asentí. Y comenzó a leer. Hijo, hoy te traje a la escuela por primera vez. Y aunque tú estás tranquilo, yo tengo el corazón apretado. Porque una vez, yo también fui una niña asustada. Y esta escuela fue mi primer hogar. No porque fuera perfecta, sino porque alguien creyó en mí. Cuando yo misma me había olvidado. Ese alguien me enseñó que las palabras curan. Pero el silencio acompañado salva. Hoy quiero que sepas que no estás solo. Que cada letra que aprendas será una semilla. Y cada error, una oportunidad. Y si algún día te duele el alma, búscate un maestro. Uno de esos que no enseñan solo con palabras, sino con miradas, como él lo hizo conmigo. La voz de Elena se quebró. Yo no podía hablar. Solo asentía. Con el corazón desbordado. Con los ojos llenos. Con la certeza absoluta de que esa era una de las razones por las que yo estaba en este mundo. Nunca supe cómo agradecerle, me dijo. Pero hoy, creo que lo entendí. Le tendí la mano. ¿Te acompaño a inscribir a tu hijo? Sí. Nos bajamos del coche. Y caminamos hasta la puerta. Sus pasos eran firmes. Su mirada también. Como si algo se hubiera alineado en ella. Entramos a la escuela. Los pasillos seguían oliendo a lápiz y a lonchera. Las paredes estaban cubiertas de dibujos. Y el eco de los niños rebotaba como una sinfonía. Vi al hijo de Elena. Pequeño. Con mochila nueva. Y los mismos ojos que ella tuvo una vez. Le sonreí. Y él me devolvió la sonrisa. Y supe que todo tenía sentido. Elena se despidió. Pero esta vez, no con lágrimas. Con un abrazo. De esos que no se olvidan. De esos que cierran ciclos. Me quedé un momento en la entrada, viendo cómo se alejaban. Y me dije, a veces, basta una persona que te vea, para que todo cambie. Aquel reencuentro me dejó temblando. No por tristeza, sino por algo más profundo. Una mezcla de gratitud y destino cumplido. Volví a casa en silencio, con las manos sobre el volante, y el corazón lleno de una música que no se podía escuchar. Esa noche, no pude dormir. Me levanté, preparé un café, y me senté frente a la ventana. La ciudad dormía, pero en mi pecho, algo seguía despierto. Una pregunta, una necesidad, una urgencia de no dejar que esa historia se perdiera. Y así fue como comencé a escribirla. Escribí cada recuerdo, cada gesto, cada silencio compartido. No como quien escribe un libro, sino como quien cose una herida abierta, con hilos de memoria. Elena, su carta, su hijo. Todo eso había tocado una parte de mí que había permanecido adormecida. Y descubrí algo, que uno no enseña para el aplauso, ni para los reconocimientos, ni para que te recuerden. Uno enseña, para que alguien algún día tenga el valor de no rendirse. A la semana siguiente, volví a la escuela, pero esta vez, algo había cambiado en mí. Los pasillos eran los mismos, los pupitres, iguales. Pero yo ya no era solo el maestro. Era el testigo de un ciclo que se cierra y se vuelve a abrir. Conocí a los nuevos alumnos, sus risas, sus dudas, sus miedos, y comencé a mirar más allá de las palabras, a prestar atención a los silencios, a los ojos esquivos,
a los cuadernos sin nombre. Porque ahí, justo ahí, es donde los milagros comienzan. Un día, durante la clase, vi a un niño que me miraba con demasiada intensidad. No levantaba la mano. No interrumpía. No sonreía. Solo observaba. Al terminar, se acercó. Tenía las manos temblorosas. Y una hoja doblada. Maestro, ¿puedo darle esto? Se la recibí. Y cuando la abrí, no entendí de inmediato. Era un dibujo. Una figura de palitos. Un adulto con un sombrero. Y un niño con mochila. Abajo decía, gracias por verme. Lo miré. Y él bajó la cabeza. Es usted, ¿verdad? Susurró. El maestro de mi mamá. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Eres el hijo de Elena? Asintió. Y en ese instante, supe que todo estaba conectado. Que el tiempo no borra lo importante. Solo lo esconde. Hasta que es el momento de recordarlo. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros. No lo favorecí. No lo traté diferente. Solo lo vi. Y eso bastó. Empezó a escribir. A compartir. Un día, en medio de una redacción, escribió. Hay cosas que uno no sabe explicar. Pero cuando alguien cree en ti, todo es posible. Y aunque no mencionaba nombres, sabía que era su forma de agradecer. No con palabras directas, sino con el lenguaje más puro que existe. La transformación. A veces, mientras lo observaba, pensaba en cuántos alumnos pasan frente a nosotros, sin que sepamos lo que llevan dentro. Cuántas guerras calladas, cuántas lágrimas contenidas, cuántas historias no contadas. Y me prometí algo. No dejaría que nadie más se sintiera invisible en mi aula. Porque un niño invisible es un alma en pausa. Y los maestros estamos para eso. Para pulsar el play de la vida. Pasaron los meses. El hijo de Elena floreció. No en todo. No era el mejor en matemáticas, ni el más participativo. Pero empezó a mirar de frente. A levantar la voz. A confiar. Y eso, para mí, ya era un milagro. Un día, se quedó después de clase. Se acercó, como quien guarda algo muy valioso. Maestro, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Alguna vez tuvo miedo de no servir para esto? Me descolocó. No por la pregunta, sino por la profundidad en su voz. Le respondí con la verdad. Muchas veces. ¿Y por qué siguió? Sonreí. Porque hay batallas que se pierden si uno no está. ¿Y por qué? Alguien tiene que ver a los que nadie ve. Él bajó la mirada. Y sonrió. Entonces, gracias por no rendirse. Me di cuenta de que no hablaba solo de mí. Estaba hablando también de su madre. De sí mismo. De todos los que, alguna vez, sintieron que no eran suficientes. Esa noche, escribí en mi cuaderno. Hay momentos en que un maestro no enseña. Recibe. Y cuando eso pasa, todo cobra sentido. La historia con Elena no era un capítulo cerrado. Era una puerta. Una cadena. Una de esas conexiones invisibles que nos recuerdan que la educación no es una materia. Es un acto de amor repetido. Constante. Silencioso. Y eterno. Con el paso de los días, comencé a notar algo curioso. Ya no era solo el maestro de los niños. Algunos padres también empezaron a acercarse. No por tareas, sino por historias. Historias de cuando ellos mismos fueron alumnos. Historias de cómo un maestro los marcó. Historias que dormían en el fondo del alma. Y fue ahí donde entendí algo importante. Que la educación no solo moldea futuros. También cura pasados. Un viernes por la tarde, mientras guardaba mis cosas, una mujer se acercó a mí. No era madre de ningún alumno. No era parte del personal. Pero algo en sus ojos hablaba. ¿Usted es el profesor que dio clases aquí hace 20 años? Asentí. Ella sacó una pequeña caja. Esto es suyo. Yo la miré, confundido. No entendía. Mi madre la guardó todos estos años. Y me pidió que se la devolviera. Cuando yo sintiera que era el momento. Abrí la caja. Y lo que encontré me dejó sin aliento. Era un pañuelo blanco. Con una nota escrita a mano, ya amarillenta por el tiempo. Para cuando las lágrimas ya no sean por dolor, sino por gratitud. Reconocí la letra. Y el perfume. Era de Cecilia. Una alumna que había dejado la escuela a mitad de ciclo.
Había desaparecido un día, y nunca supe más de ella. ¿Tú eres su hija? Asintió, y con los ojos brillosos, me contó la historia. Cecilia había enfrentado un infierno en casa, violencia, ausencia, y un silencio impuesto por miedo. Pero en mi aula, me dijo, fue la primera vez que alguien la llamó por su nombre, mirándola a los ojos. Eso, me decía mamá, fue lo que la salvó. Yo no sabía qué decir. Nunca imaginé que un gesto tan simple pudiera tener un eco tan profundo. Antes de morir, me dijo, si lo vuelves a ver, dile que no solo fuiste su maestro, fuiste su respiro. Me quedé en silencio mucho tiempo, mirando ese pañuelo, sintiendo el peso de algo que nunca supe que había dejado sembrado. Y entendí que los maestros somos como faros. No elegimos a quién alumbrar, solo brillamos. Y a veces, muchos años después, alguien regresa para decirnos, gracias por esa luz. Esa noche, escribí otro fragmento. Educar no es llenar cuadernos, es tocar almas sin saberlo. Y desde entonces, cada alumno nuevo que llegaba, lo veía como si pudiera llevar dentro una historia que aún no me había sido contada. Un vacío esperando eco, una herida esperando palabras, una semilla esperando mirada. Con el tiempo, el hijo de Elena terminó la primaria. Lo vi marcharse, con la mochila al hombro, y la espalda recta. Me dio un abrazo largo, silencioso. No sé si voy a ser maestro, me dijo, pero sí sé que voy a mirar distinto. Eso fue todo. Y fue suficiente. Días después, encontré en mi escritorio una libreta. Sin nombre, sin dedicatoria. Pero en la primera página, decía, las lecciones más importantes no se anotan, se recuerdan. Y al final de la hoja, solo había una palabra. Gracias. No firmada, no atribuida, solo sembrada. A veces pienso que ser maestro es eso. Sembrar sin saber si lloverá, sin saber si habrá cosecha, pero sembrar igual, con fe, con ternura, con convicción, y con una esperanza silenciosa, de que algún día, algo florezca. Un sábado cualquiera, fui a una papelería. Buscaba unos lápices para mis clases. Mientras pagaba, la joven que me atendía me miró fija. ¿Usted daba clases en la secundaria número 4? Asentí, sorprendido. Ella se rió, con una mezcla de vergüenza y emoción. Yo fui su alumna. Aunque seguro no me recuerda. Yo era la que siempre se sentaba al fondo. La que no hablaba. Me miró con ojos húmedos. Pero yo sí lo recuerdo a usted. Recuerdo cuando me dijo que la timidez no era debilidad, sino sensibilidad profunda. Esa frase, maestro, me cambió la vida. Pagó mis lápices. Y antes de que pudiera agradecerle, me dijo, gracias por no hacerme invisible. Y se fue. Y yo me quedé ahí, con los lápices en la mano, y el alma en un remolino de emociones. Volví a casa caminando, pensando en cuántas veces dudé de mi vocación. En cuántas noches me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Y ahí estaba la respuesta. En una frase olvidada. En una alumna silenciosa. En una papelería cualquiera. Porque los maestros no siempre reciben respuestas. Pero cuando llegan, valen una vida entera. A veces me pregunto, ¿cuántas veces habremos sido la última esperanza de alguien? Sin siquiera saber. Una palabra. Un gesto. Una mirada. Eso que parece tan pequeño, puede ser el hilo que sostiene a un niño cuando todo lo demás se ha roto. Una tarde de lluvia. El cielo estaba tan gris que parecía que el día lloraba por dentro. Llegué a la escuela empapado. El viento silbaba entre las rejas, y el pasillo olía a tierra mojada y a silencio. Solo un niño estaba ahí, sentado en la entrada, mojado, solo, abrazando sus rodillas. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí tan temprano? Me miró con los ojos grandes, oscuros. Parecía tener 7 u 8 años. No quería estar en casa. Solo eso dijo. Nada más. Le di mi abrigo. Lo llevé a la biblioteca. Le preparé una taza de leche. No le pregunté nada más. Porque a veces, la contención no viene de las palabras, sino de la presencia. Ese niño, con el tiempo, empezó a hablar. De a poco, con pausas largas y silencios que dolían. Su mamá había muerto. Su papá trabajaba lejos.
Y vivía con una tía que no entendía su tristeza. En la escuela me siento menos solo, me dijo un día. Y supe que ya no podía fallarle. Comencé a dejarle pequeños dibujos en su banco. Frases escritas con lápiz de color. Hoy será un buen día. No estás solo. Tu tristeza también merece un lugar. Nunca me preguntó si era yo. Y yo nunca se lo dije. Porque entendí que a veces los niños necesitan creer que la bondad viene del mundo. No de alguien en particular. Del universo. De la vida. Un día, trajo una caja de cartón. Profe, este es mi tesoro. La abrió. Y estaban todos los papelitos que le había dejado. Los tenía doblados, con cuidado, como si fueran billetes sagrados. ¿Sabes por qué los guardo? Negué con la cabeza. Porque cuando estoy triste, los leo. Y me acuerdo que sí existe gente buena. Ese día lloré en el baño. No porque estuviera triste, sino porque sentí el peso y la belleza de lo que significa ser maestro. No es un empleo, no es una función, es un milagro cotidiano. Pasaron los años. Ese niño creció, cambió de escuela, de ciudad, y yo no supe más de él. Hasta hace poco, un correo llegó a mi bandeja, sin asunto, sin firma. Solo decía, gracias por las frases que me salvaron. Ahora yo las escribo en los bancos de mis alumnos. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo, con una mezcla de asombro, gratitud y fe, porque la semilla se había convertido en árbol. Y entonces recordé a Carmen, aquella niña que tartamudeaba cada vez que le tocaba leer. Nadie quería hacer equipo con ella. Nadie la elegía. Un día, después de clase, me senté a su lado. ¿Tú sabes que tu voz tiene música? Se rió, sin creerme. No me la creo, profe. Pues yo sí. Y mientras yo sea tu maestro, te voy a escuchar como si estuviera oyendo un concierto. Desde ese día, Carmen se sentaba más derecha. Hablaba bajito, pero con más intención. Y poco a poco, su tartamudez se volvió un murmullo. Nunca perfecta, nunca fluida. Pero ya no era vergüenza. Era su manera. En la ceremonia de fin de año, Carmen pidió hablar. Subió al estrado con su vestido celeste, manos temblorosas, papelito en mano, y leyó, con pausas, con tropiezos, con alma. Gracias, profe, por no corregirme cuando me equivoqué, y por aplaudirme cuando apenas empecé a hablar. El auditorio entero la aplaudió de pie. Yo solo lloré. A veces, en las salas de maestros, se escucha. Los niños de hoy ya no escuchan. No valoran. Son fríos. Son dispersos. Y yo me quedo callado. Porque sé que no es verdad. No es que no escuchen. Es que no han sido escuchados. No es que no valoren. Es que no han sentido que valen. Un día cualquiera, una madre vino a buscarme. Tenía en la mano un dibujo. Era un retrato de mí, con una capa de superhéroe. Lo hizo mi hijo, profe. ¿Y qué decía? Ella me lo mostró. Mi maestro no vuela, pero cuando estoy con él, me siento en las nubes. Tuve que mirar hacia otro lado, porque esas cosas te desarman. Por eso, cuando me preguntan por qué sigo siendo maestro, aunque el salario no alcance, aunque la burocracia agote, aunque el cansancio pese, respondo con calma, porque cada día puede ser el día en que alguien cambie su vida, solo por sentirse visto. A veces, los recuerdos llegan sin avisar, como hojas llevadas por el viento, como cartas sin remitente que el alma decide abrir. Aquella tarde no tenía nada de especial. El sol caía lento sobre la escuela. Los niños ya se habían ido, y los pasillos resonaban con el eco de despedidas. Me quedé solo en el aula, recogiendo cuadernos olvidados, cuando vi una pequeña hoja arrugada bajo un pupitre. La abrí con cuidado. Estaba escrita con letras torcidas, de color morado. Profe, si un día no vengo, no es porque no quiera, es porque no me dejan. Pero usted me hace sentir como en casa. No tenía nombre, no tenía fecha, solo ese mensaje. La guardé en mi agenda, entre las páginas donde anoto las tareas y las fechas de exámenes, porque no quería olvidarla, porque me recordaba que, muchas veces, la escuela es el único refugio. Y entonces pensé en Mariana, la niña que cada lunes llegaba con los mismos zapatos rotos,
siempre con el cabello suelto, enredado, y una mirada que parecía pedir perdón por existir. Nadie se burlaba de ella, pero tampoco se acercaban, hasta que un día me ofrecí a peinarla antes de clase. Llevé un cepillo viejo que tenía en casa, le pedí permiso, y comencé a desenredar su cabello, con paciencia. Ella no decía nada, pero sus ojos brillaban, no de tristeza, de alivio, como si alguien, por fin, le hubiera dicho sin palabras: tú mereces ser cuidada. Con el tiempo, Mariana empezó a hablarme de sus dibujos. Me traía hojas llenas de flores, árboles, soles y casas con techos azules. ¿Por qué techos azules?, le pregunté. Porque así es como imagino un hogar feliz. Mariana terminó el ciclo con buenas notas, pero no sé qué fue de ella después. Solo me quedó una de sus hojas, pegada en mi pared. El dibujo de una escuela, con un cartel grande que decía: aquí también se puede vivir bonito. Los maestros no tenemos todas las respuestas, y a veces, tampoco las fuerzas. Pero hay días en los que basta con una mirada, una frase dicha con el corazón, o el silencio compartido en el momento justo. Esos días son los que hacen que todo valga. Una vez, una alumna me escribió un poema. No era bueno, ni rimaba, pero decía algo que jamás olvidé. Profe, usted no enseña solo materias. Usted enseña a sentir. Y en medio del ruido de tareas, reuniones y planificaciones, esa frase se convirtió en mi brújula. Con los años, he aprendido que ser maestro no es solo pararse frente a un pizarrón. Es pararse frente al dolor ajeno y no mirar hacia otro lado. Es abrazar con palabras. Es sostener con gestos. Es sembrar sin ver florecer. Y aunque muchas veces no sepamos que hicimos bien, ni a quien tocamos sin saber, el alma lo intuye. Como ese día en que, saliendo del supermercado, una mujer me llamó desde su auto. Profe. Me acerqué, dudando. Ella tenía lágrimas en los ojos, y un niño dormido en el asiento trasero. Solo quería decirle gracias. No supe por qué, ni quién era. Usted fue el único que creyó en mí, cuando nadie más lo hizo. Y se fue. Me quedé ahí, bajo el sol, con el corazón latiendo fuerte. Porque hay agradecimientos que llegan años después. Pero llegan, y lo cambian todo. En una carpeta vieja, tengo un sobre. Dentro hay dibujos, cartas, servilletas con frases escritas a mano, y hasta una piedrita que me regaló un niño diciendo que era un amuleto para no cansarse. Ese sobre pesa menos de 100 gramos, pero tiene el peso emocional de toda una vida dedicada a enseñar, y también a aprender, porque, al final, uno no enseña sin ser tocado, no guía sin ser guiado, no transforma sin ser transformado. El viento soplaba con una suavidad extraña aquella mañana, como si quisiera acariciar cada hoja, cada muro, cada recuerdo guardado entre las paredes de aquella vieja escuela que tantas historias había visto nacer y partir. Caminaba lentamente por el patio, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo mis zapatos, y alzó la vista para encontrar una figura conocida a lo lejos. Era ella, aquella señora que años atrás había llorado frente a la entrada principal, atrapada entre el peso del pasado y el silencio del presente. No pude evitar acercarme y ofrecerle un aventón, aunque no sabía bien qué palabras usar, qué historia esperar. Durante el trayecto, su voz quebrada comenzó a desvelar secretos guardados con celo, historias que no buscaban compasión, sino reconocimiento. Me habló de su tiempo como maestra, de aquellos niños que no solo enseñó a leer o escribir, sino a soñar, a resistir, a levantarse cuando la vida los derribaba. Me contó de cómo la escuela era para ella un santuario, un lugar sagrado donde cada gesto, cada sonrisa, cada lágrima contaba. Y allí entendí que ese dolor que había presenciado años atrás no era solo suyo, sino de todos los que alguna vez encontraron en un aula un refugio para su alma. Recuerdo aquella vez en que un alumno, sin palabras, me entregó una carta que había escrito para su madre. No la leyó en voz alta, pero sus ojos me imploraban que entendiera el mensaje sin necesidad de escuchar. Aquella carta hablaba de miedo, de abandono, de un amor que se resistía a desaparecer pese a todo. Así comprendí que enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino también ser puente entre mundos, ser faro en la tormenta. En los años que siguieron,
Tuve la fortuna de cruzar caminos con otros maestros que compartían esa misma vocación silenciosa, esa entrega sin aplausos ni recompensas visibles. Algunos ya no están, otros siguen luchando contra las sombras que la indiferencia y la falta de recursos arrojan sobre la educación. Pero todos compartíamos una certeza, que en la enseñanza hay una chispa divina, un acto de fe, un compromiso con la humanidad. Una tarde lluviosa, mientras organizaba viejos cuadernos, encontré un dibujo que un niño había hecho para mí. Era un sol dibujado con crayones de colores, con una frase escrita en su caligrafía infantil. Gracias por enseñarme a ver la luz cuando todo era oscuridad. Aquel dibujo quedó enmarcado en mi despacho, recordándome siempre que incluso en la adversidad, la luz puede encontrarse, y que el maestro es, a veces, el portador de esa luz. Esta historia que te comparto es un pequeño homenaje a todos aquellos maestros que, con sus manos callosas y sus corazones abiertos, han sembrado esperanza en terrenos áridos. Si alguna vez una enseñanza te tocó el alma más allá de las palabras, si alguna vez un maestro te hizo sentir visto y valorado, deja un comentario. Que estas historias no se pierdan en el olvido. Y si conoces a alguien que valora el poder transformador de la educación, comparte este video. Que su legado llegue más lejos, que su luz no se apague. Porque a veces, en una sala silenciosa, sucede el milagro. Y ese milagro lleva el nombre de maestro. El tiempo tenía un ritmo peculiar en aquella escuela. Era un latido constante que marcaba las horas, pero también los recuerdos que se tejían en cada pupitre, en cada rincón donde el sol se colaba tímido por las ventanas. Aquella tarde, mientras caminaba por los pasillos, sentí una nostalgia que me envolvía como un abrazo tenue y persistente. Recordé una historia que jamás conté en voz alta, una historia de un niño llamado Samuel. Era un alumno distinto, no porque no supiera aprender, sino porque el mundo parecía no querer entenderlo. Sus ojos tenían una luz que escapaba a la rutina, pero también un miedo profundo a ser rechazado. Samuel no era el más brillante en matemáticas, ni el más callado en clase. Era un misterio para todos, incluso para mí. Pero había algo en su mirada que me decía que detrás de esa timidez había un gigante dormido, una fuerza esperando ser despertada. Una tarde, cuando el sol se despedía en tonos anaranjados, Samuel se quedó después de clase. Se acercó lentamente, con una mezcla de vergüenza y esperanza, y me entregó un papel arrugado. Era un dibujo, un mapa del tesoro que solo podía entender. Me habló sin palabras, a través de ese dibujo, de sus sueños escondidos, de un mundo donde podía ser libre, donde no había juicios ni etiquetas. Entendí que para Samuel, la escuela no era solo un lugar de aprendizaje, sino un refugio donde podía construir su propia historia. Durante meses, trabajamos juntos en silencio, con paciencia y respeto. Descubrí que había maestros que enseñan con palabras, pero otros que enseñan con presencia, con el simple acto de creer en el otro. Cada pequeño avance de Samuel era una victoria, no solo para él, sino para todos los que alguna vez dudaron de su valor. Porque enseñar es también aprender a mirar con el corazón, a encontrar la chispa en lo que parece apagado. Recuerdo aquella mañana cuando Samuel, con una sonrisa tímida pero decidida, levantó la mano por primera vez y habló en voz alta. Su voz temblaba, pero era un grito de libertad, una afirmación de que estaba allí para quedarse, para ser visto y escuchado. Esa fue una lección que nunca olvidaré. A veces, el acto más valiente no es hablar, sino que alguien esté dispuesto a escuchar. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez pensaste que no había lugar para ti, recuerda la historia de Samuel. Que estas palabras sean un abrazo para el alma, un recordatorio de que la inclusión comienza con el respeto y la paciencia. Si esta historia te tocó, no dudes en compartirla. Que la voz de quienes luchan por una educación humana y transformadora llegue a todos los rincones. Y si conoces a un maestro que ha cambiado vidas con su presencia silenciosa, déjale un mensaje. Que su labor sea reconocida, porque ellos también son héroes invisibles. En la educación, como en la vida, cada paso cuenta, cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y a veces, es en esos silencios donde se esconden las verdades más grandes. La historia de Samuel es solo una de muchas, pero es la prueba de que, en el corazón de un maestro, cabe el mundo entero. El eco de aquel día no se borró con el tiempo.
Años después, mientras regresaba a la escuela en una tarde lluviosa, vi a una mujer parada frente al portón, con los ojos enrojecidos y el corazón pesado. Era ella, mi primera maestra, la que un día me enseñó sin libros ni pizarras, solo con su ejemplo. No pude evitar detenerme y ofrecerle un aventón. Aunque el trayecto fuera corto, sabía que había mucho más detrás de sus lágrimas. Durante el camino, su voz tembló al contarme cómo aquella escuela había cambiado, cómo los niños enfrentaban nuevas luchas, y cómo el amor por enseñar se mantenía intacto en su mirada. Me habló de los retos que enfrentan los maestros hoy, de la soledad que a veces pesa más que las horas de trabajo, y de las pequeñas victorias que hacen que todo valga la pena. Pero también me confesó un secreto. Había una carta que nunca pudo entregar, una despedida que quedó suspendida en el tiempo. Cuando llegamos a la escuela, sentí que estaba por descubrir algo más profundo, un fragmento de historia que explicaba por qué aquella mujer lloraba frente a ese lugar que tanto amaba. La carta estaba guardada en un viejo cajón, entre papeles amarillentos y recuerdos que el tiempo no quiso borrar. Al leerla, comprendí que en ella se escondía una promesa, una esperanza y una lección que solo los maestros saben regalar. Las palabras eran sencillas, pero cargadas de una emoción que atravesaba el alma. Hablaba de los niños que no tenían voz, de la importancia de creer en ellos cuando nadie más lo hacía, y de la magia que sucede cuando un maestro decide nunca rendirse. En ese momento, entendí que la educación no es solo un acto de enseñar, sino un compromiso con el futuro, una promesa que se renueva cada día en cada mirada que se cruza en un aula. Si alguna vez has dudado del poder de una sola persona, recuerda esta historia, porque a veces, un gesto tan pequeño como dar un aventón puede abrir puertas que nadie más se atrevió a tocar. Si este relato te conmovió, te invito a compartirlo, a que la memoria de aquellos maestros que dejaron huellas siga viva en cada corazón. Y si conoces a alguien que lucha por una educación con alma, déjale un mensaje, que sus palabras sean un faro en la oscuridad para muchos. La historia no termina aquí. Cada maestro, cada alumno, cada instante es una página que espera ser escrita con valentía y amor. Así, con la promesa de no olvidar nunca, dejamos que la educación siga siendo ese faro que ilumina el camino, ese acto de fe que transforma vidas. Aquel día, mientras me despedía de mi primera maestra, entendí que la educación es un viaje que no termina con una clase ni con un examen. Es un camino de vida, donde cada encuentro, cada palabra, cada silencio, es una enseñanza que queda tatuada en el alma. La mujer que se sentó en el asiento del copiloto, llorando frente a la escuela, me dejó más que una historia. Me dejó una verdad que pesa en el corazón. Detrás de cada maestro hay una batalla invisible, una fe silenciosa y una entrega que pocos alcanzan a ver. A veces, las lecciones más profundas no se enseñan con libros ni pizarras, sino con gestos pequeños, con presencia y con la firme decisión de no rendirse ante la adversidad. Recuerdo sus palabras, resonando como un eco eterno. Hay profesores que no enseñan con palabras, sino con el ejemplo, con la paciencia y con el amor que nunca se agota. Esa tarde, comprendí que a veces es en una sala silenciosa donde ocurren los milagros, donde un niño se siente visto, donde una semilla de esperanza se planta en un corazón que nadie creía capaz de florecer. Y esa semilla es el verdadero legado de los maestros, el regalo que trasciende el tiempo y que cada uno de nosotros lleva dentro. Si algo aprendí, es que la educación transforma, no solo al que aprende, sino también a quien enseña. Es un círculo de vida, un acto sagrado de humanidad. Por eso, si esta historia tocó tu corazón, te invito a llevarla contigo, a compartirla y a recordar que en cada escuela, en cada aula, hay héroes anónimos que construyen el futuro con paciencia y amor. No permitamos que su voz se apague, que sus historias sean un faro para quienes aún luchan por un mundo donde la educación sea un derecho, una oportunidad y un abrazo de esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje. Si alguna vez has sentido que una lección fue más que una clase, quizás esta historia te haya mostrado por qué. Nos vemos en el próximo relato, donde otra historia, otra vida y otro corazón nos recordarán que detrás de cada maestro hay un milagro esperando ser contado. Hasta entonces, no olvides que a veces, la mayor enseñanza está en escuchar con el alma.